Sala aprueba proyecto que regula derecho a residir y trasladarse hacia y desde Isla de Pascua. Comisión de Constitución revisará proyecto que faculta al Ministerio Público para querellarse por delitos tributarios. Diputados entregan mayoritario respaldo a mensajes sobre sistema de garantías de derechos de la niñez. Comisión de Agricultura analiza la situación de cultivos locales afectados por el chinche africano. ¿Cómo están? Los saludamos, le damos la bienvenida a Frecuencia Legislativa, el noticiero de la Cámara de Diputados, donde llevamos a ustedes las principales informaciones del acontecer legislativo. Partimos contándoles que la Cámara justamente aprobó el proyecto que viene a modificar las normas vigentes para el traslado y la residencia en la Isla de Pascua. Esta normativa tiene su fundamento en la opinión que expresaron los propios habitantes del territorio insular en reuniones con los parlamentarios, tanto en la misma isla como en Valparaíso. Revisamos los antecedentes en la nota. Con una contundente votación favorable, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado la iniciativa donde Rapa Nui se encamina a regular la migración y permanencia en su territorio. La iniciativa, que busca proteger el patrimonio ambiental y cultural de Isla de Pascua mediante la restricción del ingreso y estadía en la zona, entre otros cambios, incluyó la opinión de los residentes de Rapa Nui, que fue expresada en sesiones en Valparaíso y en el mismo territorio insular. Este es un proyecto de ley muy sentido por la comunidad de Rapa Nui y es el fruto del trabajo mancomunado de las autoridades, la comunidad en general, y surge a partir además de la aplicación de la consulta indígena del convenio 169. A partir de aquello se recogieron las inquietudes, las posiciones, las visiones que tienen los habitantes de la isla sobre un conjunto de materias en relación al desarrollo de las islas. El proyecto, entre sus disposiciones, regula la forma en que se ejercerán los derechos a residir, permanecer y trasladarse, contemplando normas especiales para los originarios del pueblo Rapa Nui, sus descendientes y familiares directos, para quienes realizan actividades económicas autorizadas y para quienes cumplan alguna función pública con órganos del Estado. Asimismo, se definen instrumentos de gestión de la capacidad de carga demográfica para evitar la saturación del espacio insular y consecuencias negativas para el medio ambiente, el patrimonio cultural y las condiciones de vida de los habitantes. Que hemos dado un gran paso, un pequeño gran paso en pro de ayudar hoy día a que la isla pueda recuperar de alguna manera la situación que vive y que pueda desarrollarse en forma sustentable de aquí para adelante. Aquí también está involucrado estudios donde se va a trabajar con la gente de la isla, no solamente en esta ley, sino también en lo que se viene de aquí en adelante. Por ende, yo me siento orgullosa, contenta. La aplicación de esta norma ratificada por la Sala implicará un gasto total fiscal de más de 1.371 millones de pesos para el primer año, que incluye iniciativas de inversión y la realización de un estudio de gestión de la capacidad de carga demográfica de la isla por 402 millones de pesos. Desde el segundo año de aplicación, el gasto en régimen será de más de 262 millones de pesos. Y les contamos que la Comisión de Constitución será la encargada de revisar el proyecto que faculta al Ministerio Público para querellarse en casos de delitos tributarios. La instancia, eso sí, antes de votar, va a citar al fiscal nacional y al director del Servicio de Impuestos Internos. Para esta jornada se esperaba la votación en sala del informe rechazado de la Comisión de Hacienda, el proyecto que modifica el Código Tributario y faculta al Ministerio Público para querellarse por delitos tributarios, quitándole esta exclusividad al Servicio de Impuestos Internos. Durante el transcurso de la sesión y en reunión de comité, los parlamentarios acordaron profundizar el análisis de la iniciativa en la Comisión de Constitución. El presidente de esta instancia, diputado Fuad Chaín, anunció que propondrá a los otros integrantes de la instancia acelerar el trámite del proyecto. A nosotros nos parece que tenemos que ir eliminando estas arbitrariedades de nuestra legislación y así como vamos a darle una tramitación urgente, lo vamos a poner sobre tabla para que en definitiva pueda darle una tramitación de fácil despacho a la Comisión de Constitución
a este proyecto. También espero que podamos discutir pronto el terminar también con la iniciativa exclusiva en materia de corrupción de la Fiscalía Nacional Económica. Creo que esto no resiste análisis cada vez que el Servicio de Impuestos Internos tome una decisión, por ejemplo, de no iniciar una investigación penal, va a ser objeto de un conjunto de críticas y a mí me parece que el Servicio de Impuestos Internos tiene que liberarse de esta tensión y a mi juicio cuando hay delitos, esos delitos debieran también ser investigados por el Ministerio Público. El proyecto, que modifica el Código Tributario y faculta al Ministerio Público para querellarse por delitos tributarios, quitándole esta exclusividad al Servicio de Impuestos Internos, fue presentado el año 2015. La iniciativa ha cobrado relevancia luego de la decisión del servicio de no perseguir penalmente a quienes defraudaron al fisco en los casos Penta y SQM y solo poner multas. Esto al ser atribución exclusiva del organismo. Para el diputado Nicolás Monkeberg, este proyecto debe ser iniciativa del gobierno. Según expresó, de ser aprobada en la Cámara, el proyecto será objetado por el Tribunal Constitucional. Hay que ser claro, esa norma debe provenir del gobierno, porque es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y por lo tanto el gobierno no puede esconder la cabeza como las avestruces, porque esa norma, si sale aprobada por la Cámara de Diputados, va a ser objetada por inconstitucional. ¿Por qué? Porque darle o quitarle atribuciones a organismos públicos de acuerdo a esta Constitución es atribución exclusiva del presidente de la República. Y esta norma es una moción parlamentaria. Entonces nos estamos engañando, porque estamos tramitando un proyecto que a todas luces es inconstitucional. Sí creo que vale la pena tramitarlo, pero hagámoslo bien. Y por eso el gobierno tiene que definirse si le va a dar el patrocinio o no y si lo va a impulsar o no, porque de lo contrario vamos a estar perdiendo tiempo aprobando una norma que después va a ser objetada por el Tribunal Constitucional. Durante el inicio de la sesión de este martes, los diputados de la Comisión de Constitución acordaron para el debate del proyecto invitar al director del Servicio de Impuestos Internos y al fiscal nacional. Y les contamos que la Sala de la Cámara de Diputados entregó durante esta jornada un mayoritario respaldo al mensaje sobre sistema de garantías de derechos de la niñez. Estamos hablando de un proyecto que fue remitido a segundo trámite al Senado y que en términos generales insta al Estado a utilizar el máximo de sus recursos disponibles para garantizar los derechos de los infantes. La Cámara aprobó y despachó al Senado a cumplir su segundo trámite constitucional el proyecto que establece el sistema de garantías de los derechos de la niñez. Tras una compleja y extensa votación primó el criterio de la Comisión de Familia, por ejemplo en materias como la no discriminación del niño o niña en su condición de maternidad o paternidad y la protección del desarrollo intrauterino, aspectos que fueron destacados por las diputadas RN Marcela Sabat y UDI Claudia Nogueira. Vamos a poder dar revisión a aspectos como, por ejemplo, la autonomía del niño con respecto a la progresión, también lo que tiene que ver justamente con el derecho deber preferente de los padres. Creemos que esto hay que revisarlo en el Senado y por lo menos hay una sola línea con respecto a el derecho del que está por nacer y a las patologías que hay previa a la vida intrauterina. Se reconoce como persona a aquel que está por nacer. Se le reconoce el derecho a la salud, es decir, aquellos niños que tienen una patología como la espina bífida va a poder ser operado, se reconoce por esta ley y también se protege el maltrato prenatal. Sin embargo, los diputados de gobierno Denis Pascal y Ramón Farías lamentaron que se hayan caído artículos fundamentales de la iniciativa legal, por ejemplo el que entregaba a padres y madres el derecho de proteger a sus hijos. Desgraciadamente que hay artículos que van al corazón directo, que es todo el título quinto, que se votó en contra y que lleva a cabo desvirtuar parte de lo que son las garantías a los niños. Aquí se votó en contra del derecho de los padres y madres de proteger a sus hijos. El tema de la autonomía progresiva, mal entendida por la derecha, como que aquí sacamos a los padres, digamos, de encima, que se pierde. Y a nosotros nos parece que es fundamental el poder mantener la autonomía progresiva por parte, digamos, de los niños que puedan tener ese derecho. El hecho de que se haya enredado, digamos, la votación en ese sentido nos parece complejo. En concreto, el mensaje consigna que la responsabilidad por el cuidado, asistencia, protección, desarrollo, formación y educación, así como la guía y orientación en el ejercicio de los derechos, corresponde preferentemente a los padres y o madres del niño, sus representantes legales o a quien lo tenga legalmente a su cuidado. Será deber del Estado respetar, promover y proteger el ejercicio de esta responsabilidad.
Bueno, y seguimos revisando las informaciones para contarles a ustedes que la Comisión de Agricultura ha analizado durante la última jornada la situación de los cultivos locales que se han visto afectados por el chinche africano. Estamos hablando de esta plaga que puede traer consecuencias devastadoras para los cultivos locales. Daños a especies como el coliflor, repollo, brócoli, rúcula, rábano, entre otras, es lo que provoca la denominada plaga chinche africano, originada en África y Asia y detectada por primera vez en Chile en septiembre de 2016. Ante la Comisión de Agricultura, el director nacional subrogante del SAC, Óscar Camacho, explicó que dicha plaga, que en la actualidad afecta a las regiones de Valparaíso y Metropolitana, se encuentra bajo vigilancia específica y con operativos que contemplan 31 plaguicidas autorizados. Al respecto, el SAC ha tomado medidas, se determinó como plaga de control obligatorio, se establecieron las medidas de manejo y se determinaron que es el avance, los pesticidas que pueden ser usados para el control. También informamos a los diputados respecto de que es una plaga que va a ser de muy difícil erradicación, es una plaga que llegó para quedarse y que vamos a tener que aprender a manejar de manera que no produzca daño económico. El presidente de la comisión, diputado Iván Flores, señaló que si bien la erradicación no es posible, el control de la plaga es esencial para que no se distribuya al resto del país. La historia reciente de los países asiáticos y de los dos países que han notificado que tienen esta plaga, que son Estados Unidos y México, no sabemos si en el resto no está o sencillamente no lo han notificado. Tercer país en América con Chile. La experiencia de los anteriores es que no lo han podido erradicar. Si países tan poderosos como Estados Unidos definió sencillamente controlarlo, porque es imposible su erradicación dado la altísima capacidad reproductiva que este animal tiene, claramente yo creo que eso es lo que hoy día se vislumbra para Chile, ante la imposibilidad de sacarlo, controlarlo. Por su parte, el diputado independiente Ramón Barros manifestó que esta es una plaga preocupante, puesto que su descripción biológica tiene varias generaciones dentro de una temporada. Es muy difícil erradicar y va a haber que convivir con esto, evitar que se propague, y el SAC está tomando todas aquellas medidas tendientes a poder aminorar los costos económicos para los agricultores y en definitiva para el precio de las hortalizas para la población en general. Creo que ha sido una exposición bastante completa y en la cual hemos hecho todas las averiguaciones, el tema del RAPS en el sur. Creemos que hay que tomar medidas en la medida que se va ampliando el radio de daño que puede provocar esta plaga. Y en otro ámbito, el director del SAC entregó también información sobre los cambios en las medidas adoptadas frente a la importación de carne proveniente de Brasil en consideración a las investigaciones sobre mataderos y frigoríficos involucrados en las prácticas denunciadas. El SAC decretó la deshabilitación de 2 de las 21 plantas que estaban involucradas en el problema en Brasil. En un principio, antes de tener la información de parte de la autoridad sanitaria del país de origen, nosotros tomamos la medida de cerrar la importación de carne desde ese país. Sin embargo, una vez que se nos entregó la información, luego de una visita que realizaron nuestros profesionales, donde se pudo determinar que el alcance del problema estaba supeditado solo a 21 plantas de muchísimas plantas que existen en Brasil, y de esas 21 plantas, 2 de ellas estaban exportando a Chile y se deshabilitaron. De manera que tenemos plena certeza que el comercio sigue a través de las plantas que efectivamente no tienen problemas. Bueno, y vamos a establecer un contacto a esta hora con la periodista Carolina Collado, quien desde la radio de la Cámara de Diputados nos va a entregar detalles de la intensa agenda legislativa que está ya confirmada para la jornada de este día miércoles. Destaca la interpelación a la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, por materias relacionadas con el empleo y también la discusión en sala del proyecto de ley sobre tenencia responsable de mascotas. Carolina, adelante. ¿Qué tal? Pasemos a revisar de inmediato el trabajo legislativo para mañana miércoles 3 de mayo. Sin duda uno de los puntos más importantes es la interpelación a la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss.
la que se encuentra justamente programada para las 16:30 horas. Recordar que esta herramienta de fiscalización fue solicitada por la oposición con el objetivo de tener más antecedentes sobre las cifras de desempleo. Pero antes, en la sesión ordinaria de la mañana, la sala analizará en primer punto de la tabla la propuesta de la Comisión Mixta sobre tenencia responsable de mascotas. Luego, el proyecto que crea una nueva institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional. Además, están en la tabla la propuesta que establece la obligatoriedad de instalar juegos infantiles para niños y niñas en situación de discapacidad y la que modifica el Código del Trabajo para establecer mecanismos de protección en situaciones de emergencia o falta de seguridad laboral. Luego, a las 15 horas, la Comisión de Ciencias y Tecnología continuará escuchando los motivos de la renuncia de 3 consejeros del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Y a esta misma hora, la Comisión de Constitución continuará la discusión del proyecto que pretende rebajar el quórum de aprobación de las leyes orgánicas constitucionales y además iniciará el análisis en particular del proyecto que pretende aumentar las medidas de resguardo frente a declaraciones entregadas por menores víctimas de delitos sexuales. Guillermo. Gracias, Carolina. Bueno, y de esta forma nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa, donde llevamos a ustedes las principales noticias vinculadas al ámbito parlamentario acá en la Cámara de Diputados. Como es costumbre, los dejamos invitados a continuar en nuestra sintonía y a informarse continuamente a través de nuestras distintas plataformas. Que tenga una excelente jornada.